Bueno, vamos a arrancar con este triángulo, que si lo clasificamos según los ángulos, es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo interior de 90. ¿Sí? El ángulo formado por este lado B y este lado C determinan 90 grados. ¿Sí? Y esos lados que determinan el ángulo de 90 se llaman catetos, como lo anoté acá. B y C son catetos. Y el lado más largo del triángulo, o el lado restante, se llama hipotenusa. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, vamos a arrancar con un cálculo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es dibujar un cuadrado sobre cada lado del triángulo. ¿Sí? Y vamos a hallar el área de cada cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar un cuadrado sobre cada lado. Bien, este lado mide 4, le vamos a dar un valor, 4. Entonces vamos a dibujar un cuadrado de lado 4. Bien, vamos a dibujar sobre B un triángulo que mide, un cuadrado que mide 3 centímetros de largo. Y vamos a dibujar sobre la hipotenusa A un cuadrado que mide 5 centímetros de largo, de lado. Bien. Ahí está. Bien, como dijimos, bueno, el lado C mide 4 centímetros, el lado B mide, habíamos medido, creo que medía 3, a ver, lo voy a medir nuevamente, sí, mide 3 centímetros, y el lado A mide 5. ¿Sí? Bien, vamos entonces a calcular el área de cada uno de los cuadrados que acabamos de dibujar. Teniendo en cuenta la fórmula de área de un cuadrado, que la fórmula de área de un cuadrado va a ser igual a lado al cuadrado. ¿Sí? Es base por altura, pero al ser todos los lados iguales, la base y la altura del cuadrado son iguales. Entonces es lo mismo que decir L por L, lado por lado. Lado por lado es lo mismo que decir lado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula vamos a hallar el área de cada cuadrado. Entonces vamos a anotar la fórmula de área del cuadrado del lado A va a ser A al cuadrado. ¿Sí? Tenemos después el lado B, que va a ser el área B al cuadrado, y tenemos el lado C, que el área va a ser C al cuadrado, ¿no? Porque sabemos que se llaman A, B y C. ¿Sí? Pero como le dimos valores, entonces vamos a reemplazar esos valores. Vamos a tener que, bueno, A mide 5 centímetros elevado al cuadrado. ¿Sí? Vamos a reemplazar en B. B mide 3 centímetros y lo elevamos al cuadrado. Y C mide 4 centímetros y lo elevamos al cuadrado. ¿Sí?
Vamos a resolver el cuadrado de cada número que tenemos acá. 5 al cuadrado da 25, 3 al cuadrado da 9, 4 al cuadrado da 16. ¿Sí? Y nos queda el cuadrado de la hipotenusa del lado A es 25, el cuadrado de B del lado B es 9 y el cuadrado de C es 16. ¿Sí? Pero si vemos acá, si sumamos los catetos, 9 más 16, los cuadrados de los catetos serían, ¿no? 9 más 16, esto da 25. Y esto es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es 25, ¿no? Estos son iguales. Entonces acá podemos deducir que la suma de los cuadrados de los catetos B y C es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Entonces esto, si sumamos, va a ser igual a esto, y esto si sumamos es igual a esto. Entonces, lo que acabamos de hacer es deducir, mediante este ejemplo, hacer la demostración mediante un ejemplo, ¿no? Como dije recientemente, del teorema de Pitágoras, que es lo que vamos a ver ahora. Teorema de Pitágoras. Este teorema de Pitágoras nos permite hallar un lado desconocido, un lado desconocido de un triángulo rectángulo, ¿sí? Siempre hablando de triángulos rectángulos. Entonces esta formulita que tenemos acá, a al cuadrado más b al cuadrado, que es igual a b al cuadrado más c, nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Esta fórmula es el teorema de Pitágoras. Y este teorema de Pitágoras nos sirve para hallar un lado desconocido de un triángulo, ¿sí? Nos permite con esta fórmula hallar un lado desconocido. Entonces vamos a hacer un ejemplo o dos ejemplos, ¿sí? Vamos a anotar, voy a dibujar un triángulo acá, donde vamos a tener que hallar un lado desconocido, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que esto mide 5 y esto mide 12, donde vamos a tener que hallar este lado. Y vamos a dibujar otro triangulito, rectángulo también. Donde vamos a suponer que este lado mide 15 y este mide 9. Y vamos a tener que calcular este lado, ¿sí? Son triángulos rectángulos porque tienen un ángulo de 90 grados, un ángulo interior de 90 grados, ¿sí? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer en este triángulo es determinar cuáles son los catetos y cuál la hipotenusa. Dijimos que los lados que forman 90 grados son catetos. Entonces 5, el lado que mide 5 y el lado que mide 12 son los catetos del triángulo. Serían B y C. Y el lado restante, que es el lado más largo, es la hipotenusa, ¿sí? Que justamente la hipotenusa es nuestra incógnita, es el lado desconocido que queremos calcular. Entonces lo calculamos usando esta fórmula, donde la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Vamos a reemplazar. La hipotenusa es nuestra incógnita. A cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Vamos a reemplazar más 12 al cuadrado, ¿sí? Donde a al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado, que es 25, más 2 al cuadrado, que es 144. Resolvemos esta suma. Nos queda que esto es 169. 25 más 144, 169 es igual a al cuadrado, donde tenemos que averiguar el valor de a, no de al cuadrado, de a. Entonces el cuadrado pasa del otro lado como operación contraria. La operación contraria
al exponente es la raíz. Entonces va a pasar como raíz cuadrada. A es igual a raíz cuadrada de 169. Si hacemos la raíz cuadrada de 169, nos da que A es igual a 13. Entonces este lado, la hipotenusa mide 13. Acabamos de hallar la hipotenusa usando el teorema de Pitágoras, la fórmula, ¿sí? Entonces vamos a calcular este lado desconocido, también usando la misma fórmula, el teorema de Pitágoras. Tenemos el triángulo rectángulo, tenemos que determinar cómo se llama este lado, ¿sí? Dijimos que el lado más grande del triángulo es la hipotenusa y los lados que determinan el ángulo interno de 90 grados, o sea, este lado y este lado determinan el ángulo de 90. Entonces estos lados son los catetos, ¿sí? 15 sería la hipotenusa y los otros dos lados restantes los catetos. Entonces sabemos que la hipotenusa al cuadrado, o sea 15 al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, b al cuadrado más c al cuadrado, que en este caso c vale, vale 9. Bueno, vamos a reemplazar 9. Y bueno, nuestra incógnita es b. Tenemos que hacer el despeje como si fuera una ecuación. Tenemos que dejar sola la b. Entonces, bueno, podríamos resolver primero los cuadrados. 15 al cuadrado da 225. Es igual a b al cuadrado, que es nuestra incógnita, más 9 al cuadrado, que es 81. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar sola la b. Es como una ecuación esto. Tenemos que despejar la incógnita. Entonces este 81 que está sumando pasa del otro lado con signo contrario. Si está sumando, ¿cómo pasa? Pasa restando. 225 menos 81 igual a b al cuadrado. 225 menos 81 da 144, que es igual a b al cuadrado. Bueno, nosotros tenemos que hallar b, no b al cuadrado. Entonces hay que despejar el cuadrado, tiene que pasar del otro lado. Bueno, si acá tenemos como potencia, pasa como exponente, mejor dicho, pasa como raíz del otro lado. Raíz cuadrada de 144, que es igual a b, y la raíz cuadrada de 144 es 12. Entonces b es igual a 12, que sería el lado que acabamos de hallar.